Hola chavales, este episodio tratará sobre historias espeluznantes en bosques. En 2016, mi novio y yo fuimos a acampar al este de Pensilvania. El lugar en el que decidimos parar a pasar la noche era muy primitivo, no había señal de celular, apenas había una carretera. Pero no nos quejamos, acampar en esa zona era gratis, nos encontramos con otras dos personas. Puede que no sean un factor en lo que sucedió después, pero eran espeluznantes, así que los describiré. La primera era una mujer que tenía su camioneta a un costado de la carretera cuando pasamos. Tenía el capó abierto y parecía estar esperando que alguien se detuviera y se ofreciera a ayudar. Por lo general, mi novio no tenía problemas en detenerse para ayudar a alguien, pero dijo que esta vez había algo en ella que lo desanimó. Realmente no parecía necesitar ayuda y, por lo general, las personas que necesitan ayuda te miran con esperanza cuando te acercas. Parecía que simplemente esperaba que nos detuviéramos. Eso es lo que me comentó mi novio. Realmente no había notado nada extraño en ella. La siguiente persona llegó cuando ya habíamos elegido un lugar para acampar, y estábamos haciendo una fogata para hacer perritos calientes. Había notado que pasaba gente en coche unas cuantas veces, pero mi novio señaló que cada vez era el mismo coche, y que el hombre del coche nos observaba cada vez que pasaba. Mi novio estaba un poco incómodo con esto, pero habíamos conducido un rato antes de encontrar un lugar que nos gustara. Había estado lloviendo y todo estaba embarrado y queríamos el sitio más seco posible. El tipo podría haber estado haciendo lo mismo. Pensamos brevemente en movernos, el camino estaba embarrado. Si quería encontrarnos, todo lo que tenía que hacer era seguir las huellas. Había otras huellas, pero no muchas. Solo tendría que retroceder un poco para localizarnos de nuevo, pero al cabo de un rato, no volvió a pasar de nuevo. Así que nos quedamos y pasamos las horas restantes antes del anochecer holgazaneando y conversando de otro tema. No pasó nadie más, independientemente de si esos dos tuvieron algo que ver con nuestra experiencia o no. El verdadero miedo llegó después. Nos habíamos ido a dormir en nuestra tienda de campaña y alrededor de las 3 de la mañana nos despertó un ruido muy fuerte. No puedo describirlo muy bien, ni siquiera recuerdo exactamente cómo sonaba. Era similar a cómo sonaría si alguien grabara una pala arrastrada sobre grava y la reprodujera por un altavoz. Mi novio saltó y miró por la ventanilla, pero no pudo ver nada. El sonido se repitió unas cuantas veces más. Yo estaba demasiado asustada para hablar. Así que mi novio se acercó a mi oreja y me susurró que probablemente el sonido estaba a kilómetros de distancia y que debería volver a dormir. No lo cuestioné porque pensé que los sonidos fuertes se podían escuchar fácilmente a kilómetros de distancia. Después de que pararan los sonidos, me dijo que sonaba como si en realidad hubiera venido de afuera de la carpa, pero que no quería asustarme, y pensándolo bien, probablemente debería haberme preguntado, ¿por qué se molestaría en susurrarme al oído, si aparentemente el sonido venía de lejos? Yo todavía estaba aterrorizada. Cada pequeña cosa que escuchaba afuera, sonaba como si alguien estuviera caminando alrededor de la carpa. Nos quedamos allí un rato más, hasta que finalmente mi novio me dijo que me vistiera, porque nos íbamos. Esto me alarmó, y me alarmó aún más cuando, antes de abrir la carpa, desenvolvió el machete que habíamos comprado. Empacamos rápidamente y cargamos el auto. Miré a mi alrededor en busca de huellas que no fueran nuestras. A pesar de que la luna proporcionaba mucha luz, no lograba ver claramente. Sin embargo, señalé algo que mi novio no había notado antes de que subiéramos al auto. Había una lata de cerveza junto a nuestra chimenea apagada, que no había estado allí antes. Ni siquiera llevamos cerveza. Mientras nos alejábamos en el coche, mi novio me explicó que le preocupaba que alguien pudiera haber intentado atraernos para que saliéramos. Así que no le pareció buena idea salir corriendo de la tienda de campaña de inmediato. También esperaba descubrir que nos habían sacado la gasolina del depósito, pero eso no nos habría detenido porque teníamos un coche híbrido. El resto de nuestro viaje solo nos alojamos en campings bien poblados. Uno de mis mejores amigos de la universidad era un estudiante de geología, que terminó convirtiéndose en guardabosques en el sureste de los Estados Unidos. No he hablado con él en años, como suele pasar con la edad, pero recuerdo que hace unos 8 o 9 años, la última vez que nos volvimos a encontrar, me contó sobre una pareja de ancianos a la que había ayudado recientemente.
Los había visto venir al parque varios días seguidos y descubrió que estaban de visita desde el oeste y que se habían comprometido allí décadas atrás. Habían estado buscando el lugar en donde se habían tomado fotos cuando el marido le propuso matrimonio, pero tenían problemas para encontrarlo. Después de mirar las fotos y averiguar aproximadamente a dónde estaban tratando de llegar, los escoltó en su vehículo y luego caminó con ellos hasta donde pensó que estaría el lugar. Lo encontraron y los dejó allí para volver a su puesto en la entrada. Dijo que tuvo una sensación extraña cuando regresó y sintió que necesitaba esperar a verlos cuando se fueran. Bueno, cuando llegó el momento de cerrar por la noche, todavía no los había visto irse, así que lo reportó, dejó a su asistente esperando en la cabaña de la entrada y regresó por donde los dejó. Cuando llegó al lugar, no los encontró por el camino, lo que hizo que se alarmara aún más. Caminó por otros 10 minutos y se detuvo. Pudo percibir un leve rastro de sangre en el suelo, que guiaba hasta el brazo mutilado, que parecía pertenecer al marido. No era una zona en la que se encuentren osos o algún otro animal peligroso, así que esto le tomó completamente desprevenido. Sintió nuevamente esa extraña sensación, por lo que decidió regresar a su puesto e informar lo que había encontrado. La búsqueda continuó hasta la madrugada. Una vez recuperada la extremidad del marido, pudieron notar que no solo le arrancaron el brazo, sino que también las uñas. Sin embargo, su reloj y anillo aún los llevaba puesto, así que, lo que sea que los haya atacado, no fue a por sus pertenencias. A unos 70 metros de la ubicación del brazo, se encontraron las pertenencias de la esposa, un pantalón algo sucio, pañuelos, y la cámara. Por lo que pudieron observar, se tomaron varias fotos juntos, pero no en el lugar en el que los dejó, sino que caminaron mucho más adelante. 2 de las fotos eran de la esposa en la puesta de sol, por lo que aún estaban vivos pasados las 6 de la tarde. A pesar de que hicieron una segunda búsqueda, no lograron encontrar ninguna otra pista. Concluyeron en que perdieron la noción del tiempo y al darse cuenta de que empezó a oscurecer, decidieron volver. Cualquier cosa que les haya ocurrido fue durante su viaje de regreso, y la cosa que les haya atacado probablemente estaba muy cerca cuando mi amigo encontró el brazo. Soy guardabosques y trabajo en un parque desértico bastante remoto. Esto ocurrió antes de que yo llegara, pero los otros guardabosques con los que trabajo estaban allí. Fueron a hacer una patrulla durante el verano. En nuestra temporada más baja, durante una patrulla, a uno de nuestros campamentos que rara vez utilizamos, nuestro guardabosques de mantenimiento encontró un automóvil quemado en uno de los sitios. El desierto es un lugar extraño, así que en situaciones como esta, simplemente llamamos al sheriff y esperamos. El sheriff llega e inspecciona el carro. Resulta que hay un cuerpo en el asiento del conductor, sin brazos ni piernas, solo el torso y la cabeza, quemados. Los alguaciles simplemente lo marcaron como suicidio y retiraron el vehículo. Estamos cerca de México y hay mucho tráfico ilegal de drogas. Es muy choqueante ver cómo es que están tan acostumbrados a que ocurran este tipo de cosas que ni siquiera se molestaban en intentar resolverlos. Tengo un amigo que es guardabosques de senderos. Me contó que una vez estaba recogiendo cámaras de vida silvestres colocadas ilegalmente, derribando puestos de caza y escondites no autorizados. Acompañado de otro guardabosques, su compañero no se sentía bien, así que decidieron que lo mejor era que regresara. Ya que es un viaje en vehículo de 1 hora, mi amigo decidió continuar su trabajo. Al derribar el último puesto de caza, empezó a escuchar voces. Tenga en cuenta que está lejos del camino trillado. Supuso que eran los que habían armado ese puesto de caza, gritó y nadie respondió. Estaba empezando a oscurecer, así que decidió regresar, pero notó que la batería no estaba conectada. Esto lo alertó, la volvió a conectar y comenzó a conducir, pero no iba rápido en absoluto. Menos de 1 kilómetro después, todo se apagó. Él habló por radio diciendo básicamente, «Hola chicos, necesito que alguien venga a recogerme». El auto se descompuso. Le dijeron que lo harían, pero que tardarían 1 hora. Preguntó si su compañero había regresado. Le respondieron que aún no llegaba. Pensó que tal vez era porque estaba conduciendo despacio debido a su malestar. Se acomodó y encendió una pequeña fogata.
pero al poco rato volvió a oír voces, estaba oscuro, tuvo un mal presentimiento de esto, las voces ahora sonaban como una discusión, alguien estaba enojado y le gritaba a otra persona, que parecía más asustada. Mi amigo gritó y preguntó si alguien necesitaba ayuda, a las voces no parecía importarles. Supuso que debían estar a unos 300 metros de distancia, volvió a llamar por radio, le dijeron que estaban teniendo problemas para encontrar el camino en el que se encontraba, por lo que iban a demorar un poco más. Les dijo que le preguntaran al otro guardabosques, él sabía la ubicación en donde estaban trabajando, que él los podría guiar más fácilmente porque él se había llevado el mapa. Dijeron que todavía no había regresado, esto le hizo preocuparse aún más. Pasaron unos 3 minutos más y notó que las voces se escuchaban de nuevo, decide caminar hacia ellos con la esperanza de que, tal vez, pudieran dejar de comportarse como unos borrachos imbéciles y le puedan prestar un mapa. Caminó en su dirección, pero las voces parecían alejarse a medida que se acercaba. Finalmente, después de 20 minutos, no logró alcanzarlos, así que se dio por vencido y regresó hacia su fogata. Recibió una llamada de radio por el camino, le informaron que su compañero fue encontrado desmayado y cubierto de vómito, que lo estaban llevando hacia un hospital, en el auto habían conseguido el mapa, por lo que irían a recogerlo cuanto antes. Entonces la radio se apagó, y entonces las voces comenzaron a escucharse más fuerte. Desesperado por cómo estaban pasando las cosas, decidió prestar atención a lo que las voces decían, hablaban sobre recoger cosas, algo como, bueno, no era tuyo para que lo tomaras, no me importa una mierda, tú lo sabías mejor. Supuso que eran dos cazadores discutiendo por una presa, entonces escuchó a uno gritar algo inteligible, luego silencio, y finalmente, un estallido, un disparo de pistola. Apagó su linterna y se escondió, después de eso no escuchó nada, solo su respiración durante la siguiente media hora, hasta que vio las luces de un vehículo todoterreno, le contó todo al tipo que lo recogió. Decidieron hablar con sus superiores, al cabo de unas horas, fueron en busca de los tipos durante 3 horas y no encontraron nada. Volvieron al día siguiente con la policía y los perros, después de 1 hora aproximadamente, se encontró una tumba poco profunda, y en ella estaba un hombre muerto. Hacía mucho tiempo que claramente había recibido un disparo en la cabeza, el caso es que era un esqueleto que había estado allí durante años, así que, o bien la discusión que escuchó terminó en un disparo al aire y ambas partes se fueron a casa, o escuchó el asesinato de alguien que ocurrió hace ya muchos años. Notón.